Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Profelogía? En nuestra clase de hoy estaremos resolviendo la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los orígenes de la radio en Colombia? Y para ello contaremos con nuestros invitados especiales, María Victoria Abril y Evis Fernando Gómez, licenciados en Ciencias Sociales. Bienvenidos. En casi 100 años de historia, la radio colombiana ha hecho frente a diversos avances tecnológicos y movimientos sociales que la han llevado a reinventarse y adecuarse a las situaciones de la época. De esta forma, la radio comercial de interés público y comunitaria asume los retos de la globalización y el impacto de las TIC en los medios de comunicación. La llegada de la radio en Colombia tuvo distintas etapas. Bajo el gobierno conservador del presidente Pedro Nelo Espina se desarrollaron dos hechos interesantes. El primero, la inauguración de la estación Morato el 12 de abril de 1923 en el municipio de Engativá. El segundo, la creación del Ministerio de Correos y Telégrafos el 10 de julio del mismo año. La estación Morato fue la primera estación telegráfica que se encargó de enlazar la ciudad de Bogotá con otras ciudades importantes como Cali, Barranquilla, Cúcuta y al mismo tiempo con el resto del mundo. Como dato interesante, esta estación empezó su construcción desde el año de 1918 por la compañía Marconi Wireless, que se encargaba de prestar el servicio de comunicaciones inalámbricas en la mayoría de países de América del Sur. Así en Bogotá se dieron los primeros pasos en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, quien estuvo en el poder entre 1926 y 1930. Varios receptores y transmisores de baja frecuencia habían llegado al país hacia 1923, acercando y poniendo sobre la mesa la creación de estaciones transmisoras de perifonía que desde hacía varios años habían llegado a todos los rincones del mundo. Durante el gobierno de Abadía Méndez se expidieron el reglamento para radiodifusión y los permisos que le permitirían a los radioaficionados construir y operar equipos de radio. Luego, durante el mismo periodo presidencial, ocurre oficialmente la inauguración de la primera emisora radial de Colombia el 5 de septiembre de 1929, la HJN. Esta emisora es considerada como precursora de la radio en Colombia y a partir de su inauguración, Colombia sería distinta. La entrada al aire de La Voz de Barranquilla el 8 de diciembre de 1929 y de la HKC el 14 de enero de 1930 en la capital del país se auguraba el auge de las emisoras como el negocio más lucrativo para los grandes empresarios. La inmediatez en manos de la radio provocó que ésta tuviera prioridad entre la población. Incluso la prensa escrita tuvo que negociar con el paso de los años las lecturas de los periódicos en las franjas noticiosas de las emisoras para no perder la batalla por la primicia. Como era el caso de las distintas emisoras en América Latina, estas frecuencias buscaban ser el medio más poderoso de integración con el fin de construir nacionalidad. La primera emisora, en este caso la HJN, fue inaugurada en la sede del Capitolio Nacional en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, dependía administrativamente de la Biblioteca Nacional, que en aquel entonces era dirigida por Daniel Samper Ortega. La emisora HJN tenía como lema la cultura del mundo al oído de los colombianos. Esta quedó claramente establecida con el nombramiento del director Daniel Samper Ortega en el año de 1932. Y quien tuvo la misión de colocar la radio al servicio de la cultura nacional. Por lo tanto, los programas musicales se fueron arreglando de tal manera que el público se familiarizara progresivamente con los grandes maestros. Se desarrollaban todas las noches conferencias referentes a los temas culturales y a los problemas de la educación. Además, se conversaba sobre las instituciones que influían en la vida artística y cultural del país, tales como Escuela de Bellas Artes, Biblioteca Nacional, Conservatorio y Dirección Nacional de Bellas Artes. Pero, ¿qué significó la incidencia o inserción de este medio de comunicación en la sociedad colombiana? A través de estos espacios fueron transmitidas las conversaciones de la Academia de Historia
y entidades como el Centro de Estudios que abordaban temas interesantes para la construcción espiritual del país, así como lectura de temas científicos que sirvieran para atender, más allá de los claustros, los servicios de la universidad. Este proyecto de nación se basaba en una noción de cultura asociada a la construcción de conocimiento y a la educación de los valores propios de la modernidad. De esta manera, la cadena radial HJN le permitió a los colombianos oír y presenciar desde largas distancias acontecimientos tales como la guerra con el Perú entre 1932 y 1933, con el fin de unir por medio del fervor nacionalista para proteger las fronteras, misión que en su momento fue emitida por el Estado colombiano. La aparición de la radio sutatensa en 1947 y de la HJCK en 1950 reafirmó el propósito de la Radio Nacional en democratizar la educación y la cultura. Asimismo, esta se convirtió en un proyecto de integración nacional. Sus esfuerzos por inclinar los contenidos hacia una formación integral de los oyentes se reflejó en actividades pedagógicas asociadas a la alfabetización y la lectura. Esto hizo que interesara a un importante número de personas por las artes y el lenguaje como canales de identidad. Justamente, este fue uno de los grandes logros que tuvo la radio en Colombia a mediados del siglo XX, que fue acercar y democratizar la educación y la cultura a sectores sociales que anteriormente no tenían acceso. En 1944 ya se habían creado 71 estaciones en 27 ciudades del país, entre las que se destacan Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Seguidamente, la cadena radial colombiana Caracol fue fundada en 1948 por William Gil Sánchez. Y la radiocadena nacional RCN, fundada por Roberto y Enrique Ramírez y Rudecindo Echavarría en 1951, surgieron como sociedades comerciales que estaban compuestas por varias emisoras y que por su poderío empresarial empezaron a tener tendencias importantes en cuanto a contenidos y parrillas de programación en el escenario radial. La radio ha sido el primer contacto del ciudadano con la noticia. Quizá podríamos atribuirle la ineludible necesidad de la inmediatez, la curiosidad por la información de primera mano, por las voces y por los testimonios de sucesos históricos. La radio ha construido otro modo de literatura, también en otros espacios de ocio encumbrados en la música que mueve fibras y que evoca gritos desgarrados, en la sátira a una política cada vez más rapaz y a una sociedad que se reafirma en lo indolente. De la radio se puede decir mucho, y de su historia también. Y nos hace falta decirla, pues ella misma se encargará de recordarla y difundirla por medio de los micrófonos y ondas que rompieron fronteras y también algunos paradigmas. En la actualidad, el servicio de radiodifusión en Colombia se encuentra reglamentado bajo la Resolución 415 de 2010 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que establece el agrupamiento de emisoras en 3 tipos de estaciones acorde con las características de su servicio. La comercial, que hace referencia a estaciones con fines de lucro, de interés público, entre las que se encuentran emisoras de la Radio Pública Nacional de Colombia, emisoras de la Fuerza Pública, territoriales, educativas, universitarias y para la prevención de desastres. Buscan precisamente establecer un canal de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Finalmente encontramos las emisoras comunitarias, cuyo propósito es establecer un encuentro entre las diferentes entidades sociales y expresiones culturales de una comunidad determinada. Píldora del saber. ¿Cuál es la importancia que tiene la radio comunitaria para la educación en la actualidad? En Colombia, los orígenes de la radio comunitaria se ubican entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. El objetivo principal de estas primeras emisoras comunitarias era lograr una mayor participación en las zonas rurales del país en el entorno de la comunicación. En diferentes regiones del país hay emisoras locales comunitarias donde los habitantes de la zona expresan sus inquietudes y la necesidad de una mejor calidad de vida, mayor organización social, convirtiéndose en una forma fundamental de comunicación a través del cual es posible entender qué sucede en nuestros barrios, comunas y por encima de todo, de visibilizar a los protagonistas de importantes historias de valor y trabajo. En las emisoras comunitarias participamos todos, los tenderos de barrio,
el zapatero del lugar, el panadero, la costurera, en fin, todos aquellos que evidencian el valor del trabajo en comunidad. Una vez más, hemos llegado al final de nuestra clase en Profelogía. Agradecimiento especial a nuestros invitados María Victoria y Luis Fernando, quienes estuvieron con nosotros en la clase de hoy. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @Profelogía y se suscriban a nuestro canal en YouTube para que no pierdan detalle de nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!